Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa La Colección a Detalle. Hoy tenemos una charla en línea con la doctora Patricia Díaz Calleros. El tema de su charla es retratar imágenes de culto de la escultura a la pintura. Queremos darle la bienvenida, agradecerle su participación esta tarde y recibirla con mucho gusto en este programa que estamos ofreciendo para abordar obras de la colección del Museo Amparo. La doctora Patricia Díaz Calleros es doctora en Historia del Arte por la UNAM, investigadora en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores. Docente en el programa de posgrado en Historia del Arte de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Sus investigaciones giran en torno al arte religioso novohispano, siglos XVI al XVIII, en particular la escultura devocional, la imagen sagrada y el ajuar litúrgico dentro de sus contextos ornamentales, funcionales o rituales y de sus respectivos espacios de culto. Entre sus publicaciones se encuentra el libro Ornamentación y Ceremonia, Cuerpo, Jardín y Misterio en el coro de la Catedral de Puebla, publicado en el año 2012. Patti, bienvenida. Muchísimas gracias nuevamente por estar esta tarde con nosotros compartiendo estas reflexiones sobre diversas obras que tenemos en la colección de arte virreinal y del siglo XIX en el Museo Amparo. Vamos a dar inicio. Si nos apoyas prendiendo tu cámara y tu micro, por favor. Muchísimas gracias. Adelante y que disfruten esta conferencia. Bienvenidos a todos los que siguen esta. Muchas gracias, Silvia. No sé si ya se está viendo mi PowerPoint o todavía no. Aún no lo vemos. Aún no. Ah, perfecto. Entonces, aquí está. ¿Ya se ve? Listo, lo vemos. Gracias. Perfecto. Muchas gracias. Como siempre, muchísimas gracias que siempre me han hecho sentir como en casa. Es extraña esta nueva modalidad y espero irme acostumbrando poco a poco, pero siempre es un placer trabajar con el Museo Amparo. Muchas gracias a Silvia Rodríguez, que también siempre ha sido muy generosa en todos mis trabajos, en todo lo que ha tenido que ver con el museo. En esta ocasión, específicamente para esta ponencia, también quiero agradecer a Paula Mus, que elaboró muchas de las fichas precisamente del área de virreinato de la colección, y a Marta Reta, que también ahora en estos tiempos en los que es difícil encontrar de pronto textos que uno nada más entra a la biblioteca y encuentra, ahora ha sido necesario usar de redes, ¿no? De redes de amistades, de redes de colegas para encontrar textos o cosas que es que yo lo leí, es que yo sabía, es que yo lo tenía. Entonces, creo que mi primer punto es agradecer a toda la gente con la que de alguna forma he discutido asuntos que hoy voy a tratar específicamente para abordar dos piezas del museo, o bueno, sobre todo estas dos. Como otras muchas iniciativas del Museo Amparo, esta de la colección a detalle me ha parecido genial por varias razones. Me parece que no solamente ayuda a que se desarrolle una misión tan relevante y prioritaria para muchos grandes acervos artísticos, como lo es conocer lo mejor posible las piezas que le dan cuerpo y sentido a su proyecto de adquisición y exhibición. Al mismo tiempo, desde mi campo, desde el campo del virreinato, en donde es tan común encontrar obras descontextualizadas, este ejercicio de centrar la atención en unas pocas piezas es siempre un reto muy interesante para un historiador del arte. Nunca deja de sorprenderme la labor de detectives que constantemente nos vemos obligados a realizar frente a una buena cantidad de obras, aun cuando en ocasiones uno parte del conocimiento de ciertos datos e investigaciones previas. Son muy estimulantes las preguntas que despiertan las cosas que descubrimos mientras más conocemos que todavía no sabemos o no entendemos. Y en esta época en que nuestra disciplina ya tiene cierta antigüedad,
resulta apremiante que la especialización deje atrás visiones de la historia demasiado generalizadoras, que sí sirvieron para construir marcos de referencia fundamentales que seguimos usando, pero que han de estar en permanente redefinición. Es decir, me atrae este proceso en el que analizar o desmenuzar un objeto, poder saber cada vez más sobre él, también nos lleva a descubrir lo que todavía no podemos asegurar, nuestras hipótesis y sobre todo las argumentaciones que éstas conllevan. En esta ocasión voy a centrarme sobre todo en dos pinturas que representan o retratan esculturas de culto. Por un lado, a Nuestra Señora de la Asunción de Santa María la Redonda, de la capital virreinal, y por otro lado a un Cristo de la Caída, que si bien no se ha afirmado con toda certeza que se trate del famoso Nazareno del Hospital de Jesús de la Ciudad de México, sus semejanzas y diferencias con este y sus representaciones nos van a servir para entenderla mejor. Al estar preparando esta charla, me resultó especialmente atractivo encontrar, por ejemplo, que en España, en un convento de carmelitas descalzas en la ciudad de Antequera, en la provincia de Málaga, se conserve de la mano del pintor novohispano Antonio de Torres exactamente la misma pareja. En este caso, el historiador del arte Lázaro Gila no dudó en asociar al Cristo con el famoso Nazareno. Lo interesante en cualquier caso es notar que las primeras preguntas que es necesario plantearse frente a este tipo de obras giran en torno a cómo identificar el retrato de una pieza en particular, pues no siempre es evidente, aunque pueda parecerlo. En el cuadro del Amparo, por ejemplo, hay un detalle que pudiera ser significativo. El Cristo está recargado sobre un cojín, lo cual pudiera ser un rasgo de identidad del sitio en el cual se le veneraba, tanto como una forma de representar un elemento de la iconografía si se le piensa como una roca. En este sentido, es interesante citar un caso localizado en una comunidad suburbana a unos minutos de Filadelfia, en el estado de Pensilvania, en Estados Unidos, y que ha sido estudiado por Alena Robin y que es el que están viendo en el extremo derecho, en donde la diferencia encontrada en la túnica entre esta pintura con respecto a otras representaciones del Nazareno del Hospital de Jesús o de la información que tenemos sobre esa historia puede constituir un signo de identidad y una forma de reafirmar la correspondencia con la obra milagrosa. Con esto quiero decir que a veces justo las semejanzas son las que nos indican que sí es, pero también a veces son las desemejanzas, las diferencias, y eso es lo que vamos a ver en esta pieza y le estamos poniendo por eso en comparación con la de España, con la del Amparo y con la de Estados Unidos. De este modo, la historiadora del arte se detiene a idear una explicación para entender la particularidad que encontró en esa atípica túnica con transparencias que ella dice no es un problema de la restauración, no es un problema de limpieza. Recordemos que el Cristo del Hospital de Jesús pasó por un proceso inquisitorial por su desnudez. Más adelante quizá podemos hablar un poco más de esta historia. Sin embargo, por el momento, el punto que quiero destacar y en el que me quiero detener es en la explicación que Alena Robin dio cuando en el año 2015 dio a conocer el hallazgo de la pintura de Pensilvania en un número de la revista Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas. La escultura del Nazareno entró a la iglesia del hospital en 1663 y de inmediato empezó a obrar milagros, de modo que en 1665 ya hay un registro de testimonios respecto a sus milagros, lo cual en ocasiones no siempre es un factor que detona, la producción de copias. Y aquí cuando les digo, no siempre es esta intención de no generalizar. Sin embargo, en este mismo año, también fue acusado ante el Tribunal de la Inquisición por no llevar la túnica acostumbrada y encontrarse en este sentido desnudo.
Esto provocó que después de meses de discusión, el sacristán a cargo del culto del Nazareno se le ordenara vestirlo con una túnica morada, respondiendo a la corrección en su iconografía. Robin argumenta que la pintura es producto de una propuesta fallida que en aquel momento fuera realizada por el sacristán. Él solicitó al tribunal que se le permitiera vestir a la imagen, pero con un velo transparente, de manera que fuera posible seguir apreciando las llagas de su espalda. De modo que resulta evidente que no podemos ignorar este tipo de detalles como si fueran meros caprichos, y en cambio resulta indispensable buscarles explicación, y esa es la explicación y esa es la forma como en este caso se argumenta su, eh, su vinculación precisamente con el Cristo del Hospital de Jesús. Si bien, como vemos, es indispensable aludir a las devociones que ahí se reproducen, verán que el hilo conductor de mi charla no estará puesto tanto en sus respectivas historias, sino en este tipo de mecanismos seguidos por estas pinturas en el proceso de traslado de una realidad tridimensional con el carácter de original y de sagrado a una copia bidimensional con sus respectivas particularidades, contextos locales y funciones, así como en la importancia de no generalizar demasiado, aunque los estudios puntuales obviamente nos van llevando y nos conducen a ciertas líneas generales, pero ese es el tipo de aproximación que he estado siguiendo en los últimos años respecto a estas imágenes, porque cada una es increíble, nos va llevando a problemas distintos y de cada una hay que realmente cuestionarse, irse justamente como está planteando el amparo, irse al detalle, a la colección y a los detalles de cada pieza. Las piezas que he escogido además adquieren un sentido distinto hoy, después de tantos meses de encierro a causa de una pandemia en donde hemos experimentado tanta frustración e impotencia sin perder la esperanza. Antes, aunque pudieran mantenerse más localizadas y tomara más tiempo su globalización, me refiero a las pandemias, los efectos de los desastres naturales como las inundaciones, las sequías, los movimientos telúricos y las enfermedades eran más cotidianas, eran más largas y eran más recurrentes. La sensación de haber llegado al límite de la capacidad humana de actuar velozmente era mucho más común. Esa necesidad de esperar, esa lucha por sobrevivir, ha sido siempre un motor para la generación de estrategias de adaptación y de entendimiento de nuestra realidad. A pesar de vivir en una época con grandes avances en la medicina, hoy otra vez tenemos que esperar. En nuestro caso, tenemos que esperar el desarrollo de vacunas. Pero no fue posible encontrar, bueno, porque no fue posible encontrar una cura para este minúsculo virus del cual a diario aprendemos algo más a partir de sus efectos, de los estragos que causa en todas y cada una de las vidas que destruye y lastima o incluso cuando pasa totalmente inadvertido. Y una vez más, esa necesidad de allegarse de una u otra forma objetos sagrados o copias de ellos ha estado muy presente. Aquí les estoy mostrando cómo el 17 de marzo pasado salió la Virgen del pueblito de Querétaro, todavía en el marco de una procesión convencional, marchando de su templo a la catedral. En otras localidades, como en Argentina, en Ecuador, en El Salvador y también en México, surgieron medios de intercesión sin precedente que satisficieron la necesidad de distanciamiento social para evitar contagios, volando sobre ciudades y pueblos en helicópteros y otro tipo de transporte, como ven en esta procesión aérea de una réplica del Señor del Nicho de Tepozotlán en el Estado de México, de la iglesia parroquial de San Pedro, el 11 de mayo, que sobrevoló en un cepelín de manera que los fieles pudieron tener contacto físico mirando hacia el cielo directamente, pero también contacto virtual a través de la grabación realizada y transmitida por Internet. Pienso que con esto en mente podemos experimentar de una manera más vital, con esta experiencia que nos ha tocado vivir, las piezas que resguarda el Museo Amparo y que hoy vamos a analizar, como dice el museo, a detalle. Para seguir un orden hasta cierto punto cronológico, iniciaré con la representación de Nuestra Señora de la Asunción de Santa María la Redonda.
a su izquierda, por tratarse de una imagen del antiguo barrio indígena de Cuepopan, uno de los 4 que se establecieron en la Ciudad de México después de la conquista y cuyo fundador se ha dicho que fue Pedro de Gante. Sabemos que en el siglo XVIII se impulsó la renovación del templo. Sin embargo, la historia de la escultura original es muy anterior y es difícil hacerla coincidir con la pieza que hoy se resguarda en el templo, lo cual produce que también aumente la complejidad al estudiar sus retratos a lo largo de la historia. A finales del siglo XVII, en su tesoro mexicano, Fray Agustín de Betancourt, guardián del convento en el que se encontraba la escultura, afirma no haber encontrado en los archivos noticias de la historia del prototipo que inspiró a esta pintura del amparo. Sin embargo, argumenta haber localizado a un viejo del barrio de más de 90 años de edad y a un indio que había sido mayordomo de la Cofradía de la Virgen por 46 años y alguacil mayor de la iglesia otros 30. Ellos le hicieron relación de la historia de la pieza. Informa que un comisario general que se volvió a España, que a decir del tiempo, Betancourt asume que tendría que haber sido Rodrigo de Sequera, que llegó a la Nueva España en 1575 y partió a España en 1580, remitió desde allá un cajoncito con el rostro y las manos de la Virgen, y que una india vieja se encargó de completar la imagen. Afirma que ésta se encontró en su casa con 2 oficiales que se ofrecieron a fabricarla, lo cual hicieron en pocos días, y aquí es importante el término que usa Betancourt, que la hicieron de pasta. Él solo dice de pasta. La hicieron, nos dirá, en un aposento de su casa, de modo que cuando la india fue a supervisar, solo se encontró con la imagen totalmente acabada. Y la describe, aquí ya no dice de pasta, dice de talla entera, el rostro escorzado y los ojos viendo al cielo, en que daba a entender que era del cielo aquella imagen. Fue entonces cuando la llevó a la iglesia, en donde se venera su hermosura por el milagro del arte o el arte del milagro. También indica Betancourt que era una pieza que salía en procesión en la campaña y que era como todavía apreciar las procesiones de Semana Santa en Sevilla, por ejemplo, que sus devotos la alcanzaban en diferentes puntos para no verla solo una vez, sino varias veces. Por el momento, solo quisiera anotar este uso de la pasta por un lado y de la talla por el otro. En el Zodiaco Mariano, por su parte, este es un texto que se publica casi medio siglo después, se repiten algunos de estos mismos datos, pero también hay añadidos o sutiles diferencias en las que vale la pena reparar para por lo menos entender la complejidad de ubicar la escultura original. En esta narración de los jesuitas Florencia y Oviedo, se narra que la iglesia en la que se colocó esta imagen, que es descrita como de estatura perfecta, muy milagrosa y de rostro hermosísimo, con los ojos elevados hacia el cielo y el título de la Asunción, se encontraba casi extramuros de la Ciudad de México en una parroquia de indios, que al inicio de la conquista había estado a cargo de los franciscanos y que en el siglo XVIII había sido secularizada. A decir de la muy antigua tradición que afirman recoger, repiten lo dicho por Betancourt, que las manos y el rostro de esta Virgen habían sido traídos de Europa a Nueva España por un comisario general de la provincia de San Francisco y que una india, en este caso dicen que esta era una india rica, y que en algunas versiones en la bibliografía uno encuentra como una india cacique, fue quien se ofreció para hacer a su costa el resto del cuerpo. Para ello comisionó a excelentes escultores y les prometió una generosa remuneración si la obra salía a su gusto y el de los religiosos. Estos, afirman los jesuitas, hicieron una escultura ligera. Y en este caso, dan varios rasgos de las características de esta pieza. Indican literalmente que se trató de pasta de caña de maíz.
Esto hace sentido porque esta sería precisamente la técnica que coincidiría con el momento en el que se está asumiendo, se está diciendo que se mandó fabricar la pieza. Si tomamos en cuenta la cronología que hoy conocemos con respecto al clímax del empleo de este material, y precisamente la segunda mitad del siglo XVIII es ese momento, vale la pena recordar que es una técnica, sobre todo de moldear. Sí se puede tallar, pero sobre todo es una técnica de moldear y de modelar, es una técnica mixta, y que también fue común que en esta técnica ligera, que ahora le llamamos, lo vimos a ella como, ¿no?, escultura ligera, también podía usarse madera ligera, el zompantle, y ese también podía ser tallado. Esta selección coincidiría también con la identificación de este comisario franciscano con Fray Rodrigo de Sequera, quien llegó a México en 1575 y regresó a España en 1580, como dije hace un momento, pero con lo que es difícil ubicarles con esta pieza que estamos viendo en el templo. El Zodíaco continúa narrando que estando todavía la obra en proceso, la dejaron encerrada en un aposento para que el material se secara. Sin embargo, transcurrido el tiempo necesario y al abrir el cuarto, la encontraron perfectamente acabada, concluyendo que el trabajo había sido realizado ya no por artífices humanos, sino angélicos. De modo que no, en esta segunda narración no resulta del todo claro si se refiere a los mismos primeros artistas o a los que concluyeron la pieza, pero en el fondo es un poco lo mismo. Sin embargo, este fue tan solo el inicio de sus acontecimientos extraordinarios que habrían de tomar realmente impulso en el último cuarto del siglo XVIII. Y esto tampoco sorprende porque empezamos a ver que estos son lugares comunes. Este último cuarto del siglo XVIII es también el momento en que otras piezas como el Cristo de Santa Teresa va a confirmar su culto. Y cuando, ¿no?, o sea, se están llevando precisamente sus informaciones, se están recogiendo las informaciones precisamente para que se apruebe, para que se confirme el culto de una aparición que se acreditaba, ¿no?, mucho anterior, en 1621. O sea, la autorrenovación es el caso, es el tipo de milagro del Cristo de Santa Teresa. El zodiaco indica que la Virgen fue colocada en un altar al lado izquierdo del altar mayor, hasta que en 1679 Fray Francisco Tremillo mandó fabricar una capilla con ventanas y vidrieras para que estuviera bien iluminada, y en medio colocó un retablo dorado para poner en el nicho a la Virgen sostenida por ángeles de talla. Como vemos, especifica que fueron tallados y sugiere que este es un segundo momento, de manera que estamos en este también proceso de obras, que eso es también muy común en la escultura, que van también transformándose. De modo que los fieles pudieron encontrar respuesta a sus necesidades espirituales y corporales en pestes, hambre, sequías, incendios y peligros de parto. Si bien el zodiaco no narra todos los milagros, sí se detiene en la extraordinaria sequía de 1670 y que llevó a sacar la imagen en procesión hacia Santa Catarina Mártir, logrando que empezara a llover en los dos barrios que gozaron de la presencia de la Virgen. Finalmente, y tan solo para reforzar la idea que acabo de mencionar respecto al último cuarto del siglo XVII, como un momento en que varias esculturas se estarían promocionando exitosamente, vale la pena citar el viaje del capuchino Fray Francisco de Ajofrín a México entre 1763 y 67, pues dirá que para entonces uno de los santuarios más insignes con imágenes milagrosas era precisamente el de Santa Teresa de la Redonda. Lo coloca a la par de los Cristos de Santa Teresa y del Cristo de los 7 velos de la parroquia de la Santa Veracruz, o de las Vírgenes del Rosario, la Dominica, o la de Loreto, de San Gregorio, que vimos hace un momento, que es una promoción jesuita. En este caso, al igual que la Virgen bajo estudio, sabemos que sus rostros, si me refiero a la Virgen de Loreto, y manos también llegaron de fuera, pero en este caso se trató de copias de las cabezas y manos de la escultura original en Italia, una imagen que se suponía había sido realizada por San Lucas, y estas copias habían sido tocadas a la original. De nuevo, no podemos tener certeza de su apariencia,
después la original, que es la que vemos representada en esta procesión, que justo también fue una procesión para acabar con una enfermedad, desapareció. Y tampoco resulta difícil deducirlo, digo, no resulta fácil deducirlo de sus retratos, porque además de los posibles factores que impactan en las representaciones pictóricas, fue costumbre revestir a las imágenes de mayor devoción. Entonces, no sabemos, por ejemplo, si esta pieza, al hacérsele el cuerpo ya en Nueva España, se optó por un candelero, o se optó por un maniquí, o se optó por una talla completa que después fuera revestida. Finalmente, habría que mencionar que, como queda explicado en la ficha de catálogo elaborada por Paula Mus para el museo, que se interpreta el título de La Redonda a causa del templo en el que se veneraba, un templo conocido como La Redonda por la solución arquitectónica del mismo, de la cual era su titular. Un ejemplo que en esto se asemejaba al Panteón Romano, es decir, a Santa María de los Mártires, de los primeros templos de la antigüedad que habrían de convertirse en templo cristiano y que en el siglo XVI se encontraba en pie. Y esta es también una de las razones por las cuales se ha dicho o sea, que no es gratuito la vinculación precisamente con Roma y con la conversión y con este barrio indígena temprano. Como ya han advertido varios autores, entre ellos Paula Mus, la iconografía es muy particular, ya que representa una asunción parada sobre querubines que le elevan al cielo, pero al mismo tiempo lleva las manos juntas en oración, como si se tratara de la Purísima, y va coronada. Incluso algunas de sus copias llevan luna, como estamos viendo en este caso, de ejemplares escultóricos, que sería totalmente otro tema, ¿no? O sea, porque la reproducción de escultura hacia escultura adquiere rasgos diferentes. El día de hoy vamos a sobre todo pensar y reflexionar en lo que sucede cuando la escultura se va a la pintura, ¿no? Estos casos serían de la escultura yendo a otra escultura. Y vemos tanto la pieza que conserva el Museo del Virreinato al centro o la Basílica de Guadalupe a la derecha. Y llevan una palma del martirio, como podemos ver en el ejemplar que resguarda el Museo del Carmen y que se ha relacionado con una segunda anunciación y que también lo tiene la pieza del Amparo. Es decir, cuando se le anuncia su muerte, pues la palma funciona como símbolo de triunfo, aunque, como dirá Schenone, la palma no es frecuente en la Inmaculada, ya que corresponde a advocaciones del tránsito y de la Asunción. Pero justo por eso, en este caso, hace sentido, aunque también esté compuesta como purísima, ¿no? Y eso es lo que hace curiosa, particular esta pieza. Curiosamente, pocos autores también describen que este símbolo de inmortalidad adquiere la forma, en este caso, de una gran pluma de pavo real. Pasemos ahora a la otra pintura. Ok, estoy viendo mi tiempo. La imagen a la derecha, por su parte, muestra la escultura de Cristo en una de sus caídas de camino a la cruz. Viste una túnica y su mano derecha descansa sobre un cojín, mientras que vemos flores distribuidas en lo que parecería ser una mesa de altar. La figura carga la cruz y se sostiene en una rodilla y porta la soga al cuello. Paula Mus, acertada y cautelosamente, ha considerado que no hay suficientes características distintivas que permitan reconocer, sin dudar, que esta escultura en particular se refiere, ¿a qué escultura en particular se refiere? ¿No? Si obviamente considera que puede ser muy bien una copia de una imagen de culto, pero ¿cuál imagen de culto en particular, siendo un tipo de representación bastante común, es otro problema, es más difícil de resolver? Como decía, a pesar de sus diferencias con la del hospital, tampoco creo que podamos descartar que se trate de una copia de la más famosa del momento en la Ciudad de México, pero podría haber sido otra. Y también hay que tomar en cuenta que la del hospital a su vez generó copias
y que algunas de estas también adquirieron autonomía, y eso es otro fenómeno y otro de los problemas que también a los que nos conduce el estudio de este género, que podríamos decir este género pictórico o este fenómeno, esta dinámica de llevar la escultura de culto a una pintura, que puede también volverse en sí mismo un objeto de culto. Cabe mencionar aquí también que, de nuevo, no hay consenso respecto a los originales. Si para algunos, como a Lena Robin, la escultura que se venera actualmente en el Hospital de Jesús no es la que originó tanta devoción en la segunda mitad del siglo XVII por tener la vestimenta esculpida y ricamente policromada, para Pablo Amador se trata de la misma efigie, pero considera que sufrió cambios a lo largo del tiempo hasta conseguir el aspecto actual. Me parece que en ambos casos nos encontramos frente al deseable proyecto, ¿no?, interdisciplinario de investigación en el que se pudieran escudriñar ambas piezas en el marco de una reunión sistemática de documentos, de impresos, de representaciones pictóricas y escultóricas de la misma. Pues hay varias. Aquí muestro, por ejemplo, la del Museo Sumaya, pero volviendo a la del Amparo y las de Antequera, de nuevo, me ha parecido especialmente interesante al preparar esta charla la fecha de 1716, porque la elaboración de las dos pinturas de Torres coinciden también con la factura de una estampa procedente del Archivo General de la Nación, con lo que quiero llevar el análisis en dirección de otra de las rutas de análisis necesarias al momento de abordar este tipo de obras. Es decir, una de las preguntas que uno se hace es ¿por qué, no? ¿Por qué hay casos en que algunas imágenes de culto se copian y se copian mucho, otras no tenemos tantos registros o no tenemos ninguno? ¿Por qué se llevan a cabo? ¿Qué es lo que detonan estas copias? Hay muchas preguntas. ¿Es que no tenemos porque hay pérdidas? ¿Es que no tenemos en ocasiones porque hay celo de las comunidades para que se reproduzcan? En algunas ocasiones, los custodios de imágenes de mucha devoción son muy celosos de la reproducción de sus obras, porque, entre otros factores, existe el peligro de perder el control del culto o ¿no?, de esa centralización del culto. En otras ocasiones se usan las reproducciones con fines diversos, como puede ser justo lo contrario, ampliar el culto, como hemos encontrado, por ejemplo, en representaciones de la Virgen de la Defensa de la Catedral de Puebla en Oaxaca y Jalisco. Aquí estoy mostrando la de Oaxaca, de San Juan Chapultepec. De nuevo, otro tema que amerita estudio, aunque en el caso de reproducciones que no corren tanto riesgo como son las peregrinas, también, ¿no?, estas son imágenes que también esta Virgen de la Defensa tuvo, su peregrina y muchas imágenes tuvieron. Es otro tipo de copia, es una copia en donde otra original que no se va a confundir, o sea, una copia del original que no se va a confundir con el original, no corre tanto peligro, permite difundir el culto y permite recolectar limosnas. Pero más allá, o sea, no voy a meterme con este tipo de copias, es a lo que me refiero con el tipo de copias de peregrinas, pero más allá de que esto nos llevaría a otra charla, lo que me parece importante, y por eso estoy mencionando estos acontecimientos, es que la aparición de reproducciones que pueden responder a muy diversas razones, también pueden ser detonadas por celebraciones o tragedias como, ¿no? Y en eso, como ¿no?, la COVID-19 actual o en otros momentos. Y para esto es que he hecho un pequeño cuadro para tener como puntos de referencia. Este es el tipo, como ven, lo que estoy haciendo es como planteando líneas o asuntos que hay que tomar en cuenta a la hora de acercarse a estas piezas. Aquí estoy trayendo el ejemplo con este cuadro del Cristo de Santa Teresa,
para ver cómo, por ejemplo, hay una fecha en la que se acredita la milagrosa renovación. Sin embargo, los autos son posteriores, son de 1677. En 1688 se publica, se imprime la renovación, el texto de Alonso Alberto de Velasco, que va a narrar la historia, y la sentencia se va a conseguir en 1689, de modo que 89 es una fecha fundamental. En 99 se va a imprimir este otro texto de Velasco en donde va a narrar otra vez, va a retomar la narración de la historia del Cristo de Santa Teresa, pero ya con otros fines para realmente difundir la devoción. Y en 1721 se estaría cumpliendo el primer centenario. Entonces, cuando en 24 encontramos una reimpresión de la Exaltación, pues algo con impresos, con estampas del Cristo de Santa Teresa, pues uno se pregunta si no están o si vinculados precisamente con una celebración. O, que es el siguiente caso, cuando en 1737 encontramos una pintura de Ibarra, que ahorita les voy a mostrar, uno se pregunta si en este caso esa pintura y esa reproducción de la imagen no está vinculada con un acontecimiento trágico, con esta peste que azota la Ciudad de México y de Puebla y que genera justamente el deseo, la necesidad de allegarse físicamente, visualmente, un referente de una imagen de culto para paliar pues la crisis. Entonces, aquí estamos viendo justamente el Cristo en esa fecha de 37, el Cristo tocado al original, y esto no sé si se entiende que la razón por la cual estoy mostrando es cómo de esta manera este es el tipo de trabajo que creo que debe de promover el estudio de estas piezas, que es el pensar en acontecimientos que pueden disparar o explicar que de pronto pues tengamos reproducciones de esculturas, reproducciones pictóricas de esculturas de gran devoción, y que en algunas ocasiones no solamente están reproduciendo al efigie, sino que además están con una leyenda, aparece una leyenda en donde además dice que fue tocada, que fue, ¿no? O que se trata de un verdadero retrato. Voy a regresar a ese tema más adelante, que es el caso de las estampas. Aquí estamos viendo dos ediciones, dos estampas que se publicaron en la historia que cuenta Velasco del Cristo de Santa Teresa de 1724, que les decía ya es una reimpresión, y que traen y que portan la leyenda: este es un verdadero retrato del Cristo, ¿no? Otro aspecto que también me parece que es un rasgo, es algo que aparece constantemente en estas pinturas, es justamente que estamos viendo a la imagen con unas cortinas corridas, ¿no? Que la imagen escultórica se ve precisamente de una manera que no es lo cotidiano, justamente la estamos viendo, ¿no? En la pintura. Eh, Aquí lo que voy a tomar un texto, se podrían tomar varias fuentes, pero voy a tomar un texto de 1641. Es un texto que se hizo a raíz de una nueva reglamentación en torno a la costumbre de cubrirse los rostros del relator del Consejo de Indias, Antonio de León Pinelo. Escribió, no me voy a meter mucho en ese texto, pero lo que quiero rescatar de ese texto es que menciona de manera tangencial este sentido de cubrir y de cubrirse o no cubrirse las mujeres con la tradición de cubrir imágenes. Entonces, estoy retomando algunas cosas que precisamente nos llevan al aspecto, al detalle, ¿no? Al detalle de las cortinas, a estos textiles que están representados en la pintura. Entre los aspectos y autores que recupera
León Pinelo está el liturgista medieval Guillermo Durandus, que define los velos y dice que enviar velos a San Pedro en Roma fue una costumbre piadosa y santa y que no era solamente algo que se colocaba en altares y sagrarios, sino específicamente delante de las imágenes milagrosas y de mayor veneración. Y narra, ¿no?, que en Constantinopla había una imagen de la Virgen cubierta por velo y el viernes de cada semana después de vísperas milagrosamente se levantaba y subía cubriéndose la santa imagen para ser vista y venerada. Descubriéndose, perdón. Y así permanecía hasta el sábado en que el velo caía y la cubría otra vez hasta otro viernes. Entonces, más adelante, él trata como de explicar o de mostrar la diferencia entre cubrir, porque esta dinámica de cubrir no es una dinámica exclusiva del arte cristiano, entre la iglesia hebrea y la cristiana. Dice, los hebreos ponían velos en las cosas más preciosas y veneradas para cubrirlas y esconderlas de los ojos del pueblo. Y en la cristiana, aunque se pone también en lo más estimado y venerado, no es para esconderlo y ocultarlo, sino para autorizarlo y descubrirlo con mayor veneración y decoro. Porque con las vemos clara y distintamente, sin que haya, y aquí está jugando otra vez con el sentido de velo como límite, ¿no? Sin que haya velo que lo estorbe, ni ley que lo prohíba. Porque en la iglesia antigua todo eran figuras. En sí no tenían virtud ni santidad más que ser significativas de la nueva iglesia y sus sacramentos. Ponerle velos para que no pareciese lo que eran, sino lo que significaban y figuraban, mientras que en la iglesia cristiana es lo contrario, porque en la iglesia cristiana es lo real y verdadero, no solo es lo que parece, sino mucho más de lo que se puede explicar y entender. Se muestra descubierto y sin velo. Y esta idea ¿no?, de no poderlo entender. La Iglesia Santa es la esposa que ha de penetrar lo misterioso, porque esa es una de las funciones fundamentales de las cortinas, y alcanzar lo más escondido, y no puede con los ojos del cuerpo. Dios que los cubra y vele según lo que dice el Cantar de los Cantares. Entonces, ¿no? Esta importancia, ¿no?, es algo que vale la pena recuperar porque hoy estamos muy acostumbrados a justamente verlo todo, ¿no? Y esta idea de que los velos se disponen para autorizar, para conservar con respeto y sin mácula las cosas de más estimación, que claro, él está vinculando a los rostros de las mujeres porque son imágenes del honor, y dice que eso incita a defenderlas, a guardarlas, a estimarlas y a autorizarlas. Lo aplica también a las imágenes. Dice, al cubrir con velo las imágenes, las estamos autorizando y se les está conservando con decoro y con respeto. Dice, una imagen de mucha devoción que obra muchas maravillas y hace muchos milagros. Si se quiere que esa reverencia se continúe y ese religioso respeto no se pierda, se cubre con muchos velos y cuando se ha de enseñar al devoto pueblo, se van corriendo poco a poco. Y, ¿no? O sea, este es dosificar, ¿no? Esto es algo que también sucede con las reliquias, dosificar el acceso a lo sagrado. Em, bueno, y esto quizá con lo que se puede también vincular es con, pues, el fenómeno no solamente de cubrirlas y de taparlas y de tenerlas, ¿no?, ocultas, que era algo que era lo común antes, sino también incluso de vestirlas o de desvestirlas, que es algo que sucedió sobre todo pues en el siglo XIX y que a decir de algunos miembros del clero, pues generó también una pérdida de devoción en algunas de estas imágenes. Em, bueno, em,
Entonces, los velos podríamos decir que autorizan, que defienden, que guardan, que conservan las cosas con limpieza y con decoro. Se les ponen velos a las imágenes para que, siendo menos vistas, sean más respetadas y veneradas y así conserven su autoridad. Y de esta manera hace también una analogía con Cristo, que fue develando su sabiduría a los hombres y los velos en las imágenes. Entonces, para que no se venere como se debe y se debe de ir, ¿no? Debe de ir cubriendo, se debe de ir, ¿no? Descubriendo con lentitud. Y de la misma manera como Cristo fue descubriendo, se fue descubriendo lentamente. Bueno, por último, estoy viendo cómo vamos de tiempo, vamos bien. Me quiero centrar en el problema de la historiografía y de la terminología. Y aquí puse este término, esto es algo que siempre me gusta recordar, esta idea de la falacia del diccionario, es algo de lo que habla Gombrich, que claro, uno constantemente, cuando está queriendo ver cómo se usan las palabras, cuando uno quiere crear todo un vocabulario para referirse a las cosas, eh, en realidad se tienen que cruzar distintas fuentes y uno, ¿no? El diccionario es fundamental, pero el diccionario hay que ponerlo en contexto con otras cosas. Entonces, no pretendo con esto dar definiciones exclusivas, sino más bien mostrar la complejidad o el contexto dentro del cual los términos se usan. Entonces, quiero finalizar mi charla con un apartado un poco más conceptual en donde aborde aspectos de la historiografía, de esta categoría pictórica que prolifera en el siglo XVIII. En los últimos 20 años, los términos de simulacro, de verdadero retrato y de trampantojo han proliferado en los textos de historia del arte novohispano al momento de tratar el tema de las reproducciones de imágenes sagradas. Mientras que los términos imagen, simulacro y verdadero retrato aparecen constantemente en textos de pintura, en textos o pinturas virreinales, el término de trampantojo es de acuñación reciente y más que referirse al tema, remite a una forma de pintar. Los términos que aparecen constantemente, no solo para referir a las pinturas, sino a lo representado en ello, son por lo que he mencionado aquí, abordados solo desde una perspectiva historiográfica reciente. En la bibliografía van a encontrar con frecuencia que el tipo de pinturas que estamos analizando se han caracterizado por el objetivo, se dice, de reproducir, de copiar, de trasladar, de retratar imágenes de culto, pictóricas o escultóricas, junto con elementos de sus contextos de culto, es decir, sus altares, sus nichos, sus cortinajes, sus luces, sus flores, etc. Ejemplos de copias de imágenes pictóricas, puesto la Virgen de Guadalupe, que no voy a tratar. Otro es esta Nuestra Señora de Pasabiense, que tiene también el Museo Amparo, que tampoco es el tipo de imagen que se distingue de las que hemos visto al principio, en las que me he centrado, porque aquí se trataría de una copia de una pintura a otra pintura. El original fue pintado por Lucas Cranach hacia 1537 para los electores de Sajonia y regalada al archiduque obispo de la ciudad alemana de Passau, y luego pasaría a Innsbruck. En la ficha del Museo Amparo elaborada por Mus, explica que en Passau se hicieron hacia 1622 copias y que probablemente esta que tenemos en el Amparo no sea de factura novohispana. Como vemos en la cartela de nuevo, es una imagen que fue considerada efectiva para promover la salud porque dice, ¿no? Le da el título de abogada contra la peste. Pero volvamos a nuestras copias de esculturas, a este tipo de obras que se han asociado diversos títulos o términos, tales como pintura de estatua, statue painting, trampantojo y verdadero retrato, entre otros. En los años 80 del siglo XX se esbozó un incipiente interés en la variedad de problemáticas que este tipo de obras pueden incitar. Por ejemplo, el hecho de parecer muy realistas o de ser transcripciones pictóricas de obras escultóricas.
Sin embargo, el interés más sistemático por este tipo de pinturas en México inició en el nuevo milenio, paralelo al interés en los estudios de las imágenes. Esto coincide con el giro de nuestra disciplina de historia del arte, precisamente hacia, ¿no?, hablar no solamente de arte, sino de imagen en general. Yo presenté un primer texto abordando este problema hacia el año 2010 en un coloquio en Encrucijada que iba, ¿no?, que giraba alrededor de la Virgen de Zapopan y del Rosario o de la Rosa de la Catedral de Guadalajara, ambas en Jalisco. Y como les decía muy al principio, cada pieza, ¿no?, cada pieza lleva a historias diferentes. En el 2011, por ejemplo, la tesis de Natalia Ferreiro se dedicó a representaciones del Cristo de Chalma, y fue en estos años, es decir, en la primera década del siglo XXI, que la historiografía mexicana quedó impactada por un texto que había sido publicado en 1992 por Alfonso Pérez Sánchez, un catedrático español y antiguo director del Museo del Prado. Fue él quien acuñó el término de trampantojo a lo divino, para identificar a esta manifestación pictórica como un género o subgénero pictórico que hasta entonces había sido muy poco atendido en el mundo hispano y del cual había una buena cantidad de ejemplos que despertaban múltiples problemas. Era un texto lleno de sugerentes líneas de investigación, pero el autor indicó que también era incipiente, un aspecto que en ocasiones se olvida cuando se emplea la terminología. Es importante recordar que el autor consideró que era un esbozo, que era una propuesta todavía joven e incompleta, y el corpus de obra con la que ésta se puede vincular y se ha vinculado es enorme y sigue creciendo en cantidad y diversidad de problemáticas que arroja. Aquí apenas hemos empezado a esbozar unas cuantas a partir de estas dos piezas del Amparo. Y ojalá abundaran textos como el de Alonso Rodríguez de Ceballos, por ejemplo, que muy pronto, después de salido el texto de Pérez Sánchez, se interesó en puntualizar sus aciertos y también sus límites, para repensar e incluso para subdividir el amplio patrimonio artístico que es posible abarcar dentro de esta temática. Alonso Rodríguez de Ceballos dijo, por ejemplo, que no se trataba de un fenómeno exclusivamente peninsular. Y más tarde, Sergi Domenech y María Luisa Elena Alcalá, apuntarán que ni siquiera es posible decir que se trate de un tema únicamente hispano. Sin embargo, Pérez Sánchez acertó con aguda lucidez cuando distinguió este conjunto de pinturas con el objetivo de ser analizadas con mayor detalle. Es un artículo bien conocido que ha tenido una enorme difusión y aceptación en la historiografía del arte nuevo hispano, sobre todo en los últimos 10 años. Es un acierto llamar la atención hacia él dirá, tipo de cuadro piadoso que representa pintadas imágenes de devoción que generalmente son esculturas. A veces, dirá, están dotados de indulgencias o de privilegios y están acompañados de accesorios como cortinas y floreros. Lo singular que le interesó fue que se reproducían precisamente con esos accesorios. Y así aplica el carácter de trampantojo, sobre todo aquellos lienzos en donde se muestra la imagen en su altar sin ningún acompañamiento de individuos, o sea, no sería esto el caso de un trampantojo. Explica que se trata de una imagen pintada con obsesiva realidad y clara voluntad tridimensional. Sin embargo, es interesante que el antecedente que él mismo dio a su trabajo fue la atención que en los últimos años, pero estamos hablando de 1992, ¿no?, había recibido la pintura de trompe-l'œil, o sea, un término francés que literalmente significa engañar al ojo. Este tipo de pintura era considerada como un apartado de la naturaleza muerta y una pintura que procuraba engañar la vista del espectador a partir de la ilusión de una tercera dimensión. Este es el origen de haber acuñado el término hispano de trampantojo para este tipo de obras. Lo aplicó a pinturas españolas cuya finalidad era engañar la vista y sugerir una espacialidad y tridimensionalidad con intención puramente virtuosista. Me parece también acertado, ¿no? Y este es un punto que quizá, no sé, más en la discusión lo podemos tener, que de pronto se olvida esta idea del engaño, que no se le da suficiente importancia por darle más prioridad a la idea de la
de la fidelidad con la realidad. Asimismo, me parece que fue muy acertado que las distinguiera de los verdaderos retratos. Una distinción que generalmente se pierde. Son términos que es muy común encontrar como sinónimos, pero en realidad no tendríamos que verlos así. Esto quizás se debe a que no elaboró una distinción muy clara o contundente, simplemente explicó que las estampas piadosas eran simplificadas. Por ejemplo, estas, ¿no? En realidad no era el tipo de problema a él le estaba interesando, este problema del virtuosismo y de ¿no? De engañar al ojo, de que parezca que ahí está. Y eso no es lo que está sucediendo con estas estampas. Y estas aparecen con sus propios letreros diciendo son verdaderos retratos, en este caso del Cristo de Ixmiquilpan, ¿no? Que es lo mismo que el Cristo de Santa Teresa. Entonces, eh, entonces podemos ver que hay categorías, ¿no? De verdaderos retratos que pueden ser estampas o pueden ser, ¿no? Pinturas. Esta sería, bueno, este es del Museo de Querétaro, que está precisamente retomando la pintura. Aquí se dice que existió una pintura de esta estampa, pero no se conserva la pintura de Juan Rodríguez Juárez. En cambio, se conserva la versión que tiene el Museo de Querétaro. Y en otras ocasiones, este término sí aparece en lienzos, en pinturas. Pero son, ¿no? Dos estrategias de representación distintas que en ocasiones se unen, pero no siempre. El empleo de verdadero retrato me parece que es como una especie de autorización o derecho de reproducción que pretende comunicar que esa reproducción en particular ha sido avalada por quienes resguardan la imagen. En el caso, es otra cosa, en el caso de las estampas que les mostré, pues son estampas que aparecen en las historias del Cristo de Santa Teresa. Un tercer aspecto que afecta tanto el concepto de trampatojo como el de verdadero retrato, es el tratamiento que se le da no solo a las figuras angélicas, que es lo que destaca Pérez Sánchez, sino también a la figura escultórica. Pues a diferencia, y eso es justamente otro elemento que vemos en este tipo de obras, la pieza, la escultura, parece tomar vida y lo único contundente para asociarla con una talla es precisamente los accesorios, como el dosel en el Cristo con el que, ¿no? O sea, ¿no? En el Cristo de Santa Teresa o el pedestal en esta Virgen del Rosario o, ¿no? En la Virgen, en esta otra Virgen representada por Villalpando. Pero volvamos para finalizar a este texto que ya tenemos apenas 2 minutitos, al texto de Pérez Sánchez tan solo para argumentar o poner mi último recomendación o mi último punto de cuidado, ¿no? Y es esta idea de que suplen perfectamente la realidad. Que estos son sustitutos. Y aquí yo creo que justo el problema es precisamente el problema que yo veo más como, como que el que no me convence en la bibliografía es precisamente de tomarlas como efectivas sustituciones, ¿no? Que tiene, ¿no? O sea, que estas pinturas tengan la capacidad realmente de sustituir la realidad misma, porque más bien justo lo que estas pinturas están haciendo al colocar esos retratos, al decir que justamente son retratos, es precisamente hacer esa distancia, mostrar esta distancia con los originales. Creo que tengo todavía, no, sí, tengo nada más el texto. Entonces, ok. Entonces, creo que una parte fundamental del trampantojo, de esta forma de engañar, es precisamente que el talento se descubre cuando se ve que justo lo que está representado no es la realidad, sino que es una representación de la realidad. Y aquí, ¿no? Con lo que voy a acabar, ¿no? Es con un apartado
que Plinio dedica en su historia natural a los pintores, ¿no? del siglo V antes de Cristo, y en donde no está alabando a Zeusis y lo que, y creo que esta es una cita muy útil para ver el tipo de efecto que podían en algunas ocasiones, o de peligro, o de, ¿no? o de posibilidades que podían tener estas imágenes. Dice que lo alaba por conducir a su pincel, que ya se permitía ciertas osadías, a una gran gloria. Y cuenta que un pintor contemporáneo compitió con él, y este presentó unas uvas pintadas con tanto acierto que unos pájaros se habían acercado volando a la escena, y aquel presentó una tela pintada con tanto realismo que Zeusis, henchido de orgullo por el juicio de los pájaros, se apresuró a quitar al fin la tela para mostrar la pintura, y al darse cuenta de su error, con ingenua vergüenza, concedió la palma a su rival, porque él había engañado a los pájaros, pero el otro pintor contemporáneo le había engañado a él, que era un artista. Entonces, dice, ¿no? O sea, que realmente si la, ¿no? Si la representación, ¿no? es tan realista que puede engañar a los pájaros o puede engañar al artista, ¿no? Lo que hace que el virtuosismo se descubra es precisamente descubrir que esto fue un engaño. A lo que quiero llegar con esto es a evidenciar la importancia de la toma de conciencia del engaño, o de que no son los originales en sí, o por lo menos del intento, pues esto es lo que pone el límite a la sustitución. Así que la conclusión para mí sería esta: el trampantojo conjuga el engaño, la apariencia de las cosas, con una realidad que en realidad no debería de ser sustituida, sino tan solo retratada o evocada. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Patti. Si te parece bien, abrimos una sesión de preguntas y comentarios que nos pueden compartir a través de la sección de comentarios de Facebook para podértelas hacer llegar a ti. Alejandro Sánchez ya tiene una primera pregunta. Dice, gracias por esta enseñanza, aprendo cosas muy valiosas. Mencionó que en la iglesia antigua una virgen se descubría en la víspera del viernes y terminando el sábado se volvía a cubrir. ¿Podrían decirme dónde puedo encontrar ese relato? Gracias desde Tizayuca, Hidalgo. Ese es el relato que narra León Pinelo. Este es un texto que lo puede bajar de internet. El título de la obra, ahorita la digo exactamente, pero es un texto que es fácil de conseguir en internet. Para no... un segundito. Velos antiguos y modernos en los rostros de las mujeres, sus conveniencias y daños. Muchas gracias. Gaby Martín, buenas noches. ¿Dónde podemos consultar la bibliografía? Pues hay por todos lados. Lo que yo puedo hacer es pues dejar en el museo quizá una bibliografía, pero por ejemplo las propias son textos en general, pues Florencia es conocido, Betancur, o sea, no son textos difíciles de conseguir. Lo que puedo hacer es, los artículos quizá es lo que es un poco más complicado, pero puedo dejar una bibliografía si es, ¿no? Si es de interés. Muchas gracias. Tomás de Híjar comenta, hasta la fecha, el interés y atención integral a la plástica novohispano se halla en vías de desarrollo. Atendiendo a ello,
¿Qué sugiere usted para que temas como el que nos propuso, las ricas posibilidades que se abren ante la secuencia de los retratos de imágenes de culto, alcancen un abordaje sistemático más allá del interés de quienes tienen ante sí entre nosotros, interés por el resguardo de aspectos patrimoniales y de difusión cultural? Bueno, esta Silvia me la tienes que mandar por escrito porque son varias preguntas. Agradezco mucho eh, al padre Tomás de Híjar, con quien he aprendido tantas cosas y con quien comparto el interés, ¿no? Por estas imágenes que, ¿no? Que siempre además recuerdo con, ¿no? Con todo lo que aprendí con el estudio de las de Jalisco. Sí, yo creo que mi impresión es justo que hay que hacer más estudios, pues, que al tiempo que sean monográficos sean justamente integrales, o sea, que quizá el punto es que hay que, como decía muy al principio, o sea, uno empieza a estudiar una pintura, a veces creemos, le colocamos ya una serie de interpretaciones y dejamos de ver esos detalles. Y en cada detalle, ¿no? O sea, hay quizá algunas devociones que son muy características, muy particulares, en donde uno inmediatamente detecta tiene que ser, pero hay otras, ¿no? Hay pinturas ahora en la exposición incluso de Fomento Cultural Banamex del siglo XVIII, en que había un Cristo maravilloso que no sabemos, que debe de haber sido de gran culto y no sabemos exactamente qué Cristo es. Al mismo tiempo, ¿cómo hacerlo sistemático? Yo creo que hay que hacerlo local y al mismo tiempo hay que dialogar y hay que trabajar pues con equipos en este momento. Por ejemplo, yo decía, claro, cuando hablo de interdisciplina, las obras, entrar al problema de la escultura, a las transformaciones de la propia escultura, que eso pues se va a ver reflejado en las diferentes formas de representar una imagen después en pintura, ¿no? Si estas imágenes escultóricas también sufren transformaciones y esas transformaciones van a llegar a sus representaciones pictóricas. Entonces, pues, pues para hacerlo más sistemático, quizá pues hacer proyectos, armar proyectos, porque a veces cada pintura, cada devoción lleva a problemas diferentes, ¿no? Tenemos pendiente ¿no? La expansión de la defensa en Jalisco, qué está haciendo en, en allá, ¿no? Una representación con, ¿no? O sea, como tan claramente ubicada en el tiempo, en el siglo XVIII. Entonces, pues realmente lo veo más como una invitación. Yo creo a unir, ¿no? Ahora lo que me parece increíble es que la red sí nos está permitiendo tener acceso, y quizá esto también vinculado a la otra pregunta, tener acceso a fuentes. La gente está publicando y la gente está subiendo sus textos y estamos aventándonos también a este tipo de experiencias que antes no hacíamos de manera tan sistemática como es pues esta charla en la cual estamos tan lejos y al mismo tiempo nos está acercando. Entonces, pues me deja, ¿no? Me deja pensando en que a pesar de lo difícil que está haciendo este tiempo, sí también se vuelve una oportunidad para trabajar a distancia, para trabajar de una manera más integral. Muchas gracias. Y un saludo a Jalisco. Muchas gracias. Liz Prado, muchísimas gracias, doctora. Para la Virgen de los Dolores, la porterita, ¿sería correcto decir que se usó el trampantojo? Pues es que hay que ponerla en el contexto, ¿no? O sea, lo que justo sí depende de lo que querramos decir, ¿no? O sea, porque finalmente el trampantojo es más esta, pues, forma de representarla que está
¿no? Que está engañando, que hace, ¿no? Es como cuando puede ser con maderas o puede ser en pintura, que uno está simulando algo que no está ahí, ¿no? Entonces, si uno se está refiriendo a la parte, yo lo veo más desde el punto de vista de la plástica. Me parece más justamente, lo veo más útil en el sentido plástico, en el sentido de la forma de traer la realidad, pero el problema que veo es que se ha generalizado y parecería que todos estuviéramos entendiendo lo mismo y que trampantojo sea lo mismo que retrato y que verdadero retrato. Y ese es ahí en donde yo veo que dejan, que son términos que al principio impactaron y nos llevaron a mirar hacia una realidad plástica que no estábamos mirando con cuidado, pero en el momento en el que esa complejidad se aplana, entonces nos dejan de servir, ¿no? Entonces yo diría, depende para qué lo estemos usando. Sí podría usarse, pero depende para qué, ¿no? Depende si lo usaría para justamente ese efecto visual, ¿no? De ilusión. eh, eh, pero yo en general, la realidad es que también yo prefiero utilizar los términos que encuentro en la literatura contemporánea al fenómeno que estoy estudiando en general, ¿no? O sea, esto es necesario, pero está dentro de mi labor como de la labor historiográfica, pero realmente trampantojo es un término pues moderno, o sea, y más bien cuando uno está trabajando con los impresos o con los documentos antiguos, uno se encuentra imagen y uno se encuentra simulacro y uno se encuentra prototipo, ¿no? O sea, otro tipo de terminología y que es útil y a veces ahí mismo en esos contextos no. Por eso les decía la falacia del diccionario, tampoco es que un término siempre sea utilizado de la misma forma. Entonces, imagen, ¿no? O sea, o retrato. Entonces, hay que poner esos textos en sus contextos. Eso es lo que yo recomendaría. Muchas gracias. Antonio Ramírez, muchísimas gracias por tan interesante conferencia. Y Rubén Cabello dice, buenas noches. Mi pregunta es, ¿cuál es la fundamentación para tener las imágenes de culto cubiertas y solo develarlas en ocasiones muy especiales? Tengo entendido que eran hasta 2 o 3 velos. Quisiera que me aclare esta inquietud. Gracias. Pues sí, esa fue la idea precisamente de colocar a este texto sobre los velos y finalmente la fundamentación pues tiene que ver con conservar el misterio, ¿no? Con mantener ese misterio, con significar ese misterio, ¿no? O sea, con lo que tiene, o sea, es como muy didáctico. El ocultar es una forma también muy didáctica de es el culto mismo, ¿no? Es el mismo sentido de realidades que son realidades que no se pueden comprender del todo en esta tierra. Entonces, yo creo que es el sentido de la división, ¿no? De tener todo el culto cristiano va muy orientado a que ¿no? A realidades invisibles que se materializan de una forma pues parcial, pero no total, ¿no? Y que hay una revelación. Entonces yo creo que es el propio, es algo didáctico y es el sentido mismo del culto del culto en general cristiano. Muchas gracias. Y finalmente, Carolina comenta, eh, doctora, entonces, ¿estos retratos de esculturas tuvieron la misma devoción que las esculturas originales? No, justamente ese es mi punto. O sea, obviamente hay casos en que hay imágenes que se desprenden de su original y adquieren su propia devoción. Eso sí es cierto que sucede, pero no, justo lo que he querido como argumentar es que hay que no, o sea, la original es la original y de la misma manera como la original, o sea, estos son el prototipo
de las imágenes, a fin de cuentas, no está aquí, también la Virgen, ¿no? O sea, estas son retratos, son materializaciones también de una realidad espiritual, y la Virgen es una sola, entonces, o Cristo, entonces en realidad no es o uno, ¿no? La Biblia habla del hombre hecho a imagen y semejanza de Dios, ¿no? O sea, pero en realidad no, justamente el punto es que no son sustituibles y que en todo caso, efectivamente em, digo, se pueden citar muchos ejemplos, pero por ejemplo, ahorita me viene fresco, o sea, de piezas que pueden llamar mucho la atención de cómo se desprenden por completo de sus prototipos, o sea, de sus modelos de imagen escultórica. Puede ser la Virgen de los Desamparados, por ejemplo, ¿no? La Virgen de los Desamparados en Valencia. A Cusco llega una copia que cada vez se termina pareciendo menos y se termina transformando en una Remedios, y que tiene poco ya que ver con el original, pero adquiere un culto propio, ¿no? Pero como imagen, como esa imagen que empieza a obrar milagros. Pero no, justamente mi punto es que ese ha sido quizá el problema mayor en la bibliografía con el empleo de este concepto, que se ha exagerado la idea de que son sustitutos. Ese sería mi planteamiento. Muchísimas gracias. Son todos los comentarios que hemos recibido. Queremos pedirte si tú quisieras cerrar esta sesión antes de concluir. Pues solo agradecer. Es siempre muy extraño esta no ver, ¿no? Entonces, simplemente, pues, estoy aprendiendo a, a- a- a tratar de dialogar sin ver con quién estoy dialogando, pero pues agradecer a los que participaron, a los que escucharon, y en todo caso, pues el Amparo tiene siempre mi correo para ponernos en contacto si alguien está interesado en estos temas y tiene trabajos al respecto. Me encantará leerlos y conocerlos. Muchas gracias, Silvia. Al contrario, nosotros queremos agradecer a la doctora Patricia Díaz Calleros por su participación, por esta conferencia, por estas reflexiones en torno a las pinturas que tenemos, a estas pinturas que tenemos exhibidas en la colección de arte virreinal y del siglo XIX en el museo. Muchísimas gracias, Pati. Nuevamente te mandamos un abrazo con mucho cariño. Esperamos que ya muy pronto podamos verte aquí en la ciudad de Puebla y en el Museo Amparo. Y queremos agradecer, por supuesto, a todas las personas que siguen esta transmisión, que la siguieron. Queremos recordarles que todas las conferencias de la colección a detalle impartidas por estos maravillosos investigadores están disponibles tanto en nuestra página web www.museoamparo.com, en la sección en línea, como están disponibles también en nuestro canal de Facebook, en la sección de videos. Entonces, les agradecemos nuevamente por estar con nosotros esta tarde en este programa La Colección a Detalle. Y finalmente, queremos recordarles que el Museo Amparo abrió sus puertas desde el 1 de octubre, siguiendo todos los lineamientos y medidas de higiene y los protocolos de seguridad para los visitantes. Y estamos ofreciendo un horario de miércoles a lunes de 11 de la mañana a 5 de la tarde con entrada gratuita, y a partir del próximo miércoles 9 de diciembre tendremos la oportunidad de visitar las salas de arte virreinal. Estará disponible tanto la colección de arte prehispánico como las salas de arte virreinal, las exposiciones temporales y, por supuesto, la terraza del Museo Amparo. Muchísimas gracias nuevamente a todos. Pati, nuevamente muchas gracias. Y nos vemos la próxima semana en nuestra última edición de este programa, La Colección a Detalle de este año. Tendremos como invitado al doctor Iván Escamilla, quien hablará justamente del culto a la Virgen de Guadalupe. Muy buenas noches para todos y nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias.